Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía y terror. Todos los sentimientos que brotan detrás de la pantalla desde hace más de 120 años. Sí, el cine no es un lenguaje tan viejo. Por lo que hoy conoceremos su origen, la aparición de los primeros grandes nombres y las corrientes más importantes a lo largo de los años. La época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX en Gran Bretaña, con el invento de la fotografía. En 1816, Joseph Nixier creó la cámara oscura que perfeccionó con ayuda de Louis Daguerre. Otra figura clave fue Peter Marroquet, que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen queda en nuestra retina durante una milésima de segundo y podemos ver la realidad como una secuencia de imágenes. A su vez, el físico Joseph Plateau descubrió que el ojo humano ve 10 imágenes por segundo. A partir de ello se realizaron varios efectos ópticos como el traumatopo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girar se forma una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula es el más conocido por el mundo. Promediando el siglo XIX, apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison, que creó el kinetoscopio en 1891, un aparato que capturaba imágenes en movimiento. El perfeccionamiento del kinetoscopio llegó desde Francia de la mano de los hermanos Louis y Auguste Lumière. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Tras estudiar a detalle, decidieron crear su propio dispositivo, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo, que funcionaba girando una manivela que ponía a correr la cinta a 16 cuadros por segundo. Al patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones. En lugar de guardarlas como objetos de estudio, optaron por mostrarlas a todo el público en el Salón de Boulevard de Capucines en París, el 28 de diciembre de 1995, fecha que se estableció como el día del nacimiento del cine. Una declaración adecuada no solo porque se proyectaba por primera vez una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine. Las obras que más impactaron a los espectadores fueron la salida de los obreros de la fábrica y la llegada del tren a la estación Ciotat. Los Lumière habían tenido una visión, pero no pensaron en el alcance de su invención hasta que comprendieron su popularidad. Empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de diversas partes del mundo. Habían creado los noticieros. Se había alcanzado una revolución de proyecciones en las principales capitales europeas, que pasaron a formar parte del entretenimiento. Europa es la casa de grandes representantes quienes marcaron una huella imborrable en la historia del cine e hicieron que fueran recordados para siempre. Es por ello que mostraremos a los máximos representantes y pioneros de la cinematografía europea. Entre ellos se destaca Georges Méliès, que gracias a sus habilidades para transformar la realidad a través de la cinematografía, es recordado como el mago del cine, al descubrir los efectos especiales, el corte y el montaje. Sus cortos incluían criaturas mágicas, demonios y fantasmas, pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna. También Alice Guy-Blanche, pionera en la industria del cine en Francia y América, y la primera directora en utilizar un film para contar una historia narrativa. Igualmente, Charles Chaplin, uno de los precursores y una de las personalidades más creativas e influyentes del cine mudo en Europa. Alfred Hitchcock, como uno de los mejores directores al utilizar técnicas en el género del suspenso y thriller psicológico de su época. Por último, Fritz Lang, uno de los más conocidos exponentes del expresionismo alemán, significando un antes y un después en la industria. También el cine ha ido moldeando su lenguaje y expresiones artísticas hasta conformar los géneros que al día de hoy se han establecido en diferentes países del mundo. Entre las corrientes cinematográficas más importantes de Europa, podemos mencionar el expresionismo alemán, que surgió en el año 1918. Fue un movimiento cinematográfico que significó un antes y un después para la historia del cine, influyendo de manera decisiva a géneros como el cine negro o el cine de terror, donde se mostraba la expresión de sentimientos desde un ángulo tenebroso y atormentado. Rusia y el cine soviético. El constructivismo ruso comprende el arte del cine desde 1922, aportando la teoría del cine, el montaje psicológico o de atracciones, donde destaca la agresividad por medio de planos discontinuos, muy representativo del cine ruso.
Se recreaban escenas históricas con gran realismo, llegando a recurrir a los protagonistas o reponer los objetos del momento, produciendo una función entre el género documental y la ficción. El cine italiano. El neorrealismo italiano fue un movimiento narrativo y cinematográfico que surgió en Italia a partir de 1945, durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Su principal característica es que representa la vida de cada día, a mitad de camino entre relato y documental, al mostrar condiciones sociales más auténticas con personajes de la calle en vez de actores profesionales, por lo que también destacó en géneros como la comedia y el drama. Por último, el cine francés. La nueva ola francesa en 1958 tenía como máxima aspiración la libertad de expresión y libertad técnica, siendo Francia un país muy influyente en el desarrollo del cine como medio de entretenimiento. Además de realizar la primera película de ciencia ficción, la producción francesa formó un amplio abanico de géneros, logrando tanto los melodramas como la comedia, los documentales, el cine bélico, policíaco y de suspenso, filmándose en las calles y casas reales. Conversamos con los especialistas en cinematografía, Ángela Córdoba y Andrés Cutler, quienes tienen muy en claro cuál es el valor del cine europeo desde sus inicios hasta la actualidad. El cine europeo es uno de los cines que ha crecido más, digamos, en el mundo, ¿no? Ha tenido un gran desarrollo. Y es interesante porque toca temas extravagantes, ¿no? Es bastante extravagante para el ojo latinoamericano, por ejemplo. Generalmente hay mucho más espacio para hacer películas que de alguna manera no solo sean de género, sino que sean indagaciones sobre el ser humano. Por otro lado, las películas italianas y francesas, alemanas y rumanas, producidas a lo largo de los años, han tenido una gran influencia de manera de ver el mundo. En el cine del expresionismo alemán se produjo la película El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene en 1920. Una historia del perverso Caligari y César su ayudante, sonámbulo y autor de crímenes, inspirada en un hecho policial sucedido en Hamburgo, plasmando las atrocidades cometidas por el Estado durante la guerra. También en 1922 se presentó Nosferatu, de Friedrich Wilhelm, una sinfonía de horror siendo una adaptación de la novela Drácula, que describe la tradición expresionista, librándose de ataduras estéticas y haciendo su propio camino. Además, se destaca la película Metrópolis, de Fritz Lang. En 1927 se da la epopeya futurista que cuenta la lucha entre los obreros y los poderosos con una historia de amor en el medio. Sobresale por su potencial visual, su arquitectura, el trabajo con luces y las sombras. El cine en Rusia se dio con la primera película en ficción en el año 1908, Stenka Razin, de Vladimir Romansko, contando la historia de un ex líder de los cosacos que se enfrentó a la nobleza. A su vez, se dio el primer largometraje, La defensa de Sebastopol, de Vasily Goncharo y Alexander Kanshon-Keuk. Se estrenó en 1911, siendo una de las películas más históricas al tratarse de la batalla más importante de la guerra de Crimea. Pero la obra maestra del cine ruso fue El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Estrenada en 1925, mostraba un grupo de marineros que se sublevan, basada en un hecho verídico que permitió plasmar multitudes y explotar el montaje de atracciones. En el cine de Italia, las películas más representativas fueron de carácter propagandístico, donde tuvieron un apogeo los teléfonos blancos. Comedia con personajes de clase alta que parecían vivir en un país sin preocupaciones, como queda demostrado en El señor Max, de Mario Camerini, que estaba dirigida a las familias más pudientes. Otra de las películas fue Obsessione, de Luchino Visconti. Estrenada en 1943, al basarse en un triángulo amoroso y el crimen, muestra lugares y personas de Italia en los burdeles y viejas estaciones de trenes, detalles que generaron la censura por parte del gobierno. Al poco tiempo, en 1945, Roberto Rossellini presentó Roma, Ciudad Abierta, que muestra los últimos días de la ocupación alemana en la capital de Italia, desde el punto de vista de un militante, una sacerdote y una ciudadana. Por el uso de actores desconocidos y la crudeza de las escenas, es considerado el verdadero poder social del neorrealismo. En el cine de Francia, durante la nueva ola francesa, se dieron películas como Los 400 golpes, de François Truffaut, una historia autobiográfica que presenta a un adolescente en los conflictos con sus padres, con la escuela y el reformatorio que lo terminan enviando. Fue un éxito en el Festival de Cannes de ese entonces. Igualmente la película Sin aliento de 1960, que trata de un criminal y su relación con una joven encarnada, con un guión que Jean-Luc Godard iba improvisando durante el tratamiento visual, buscando romper la continuidad.
Esto también lo demostró en Una mujer es una mujer, Vivir su vida y Pierrot de Loco. Hoy aprendimos un poco más sobre el séptimo arte en Europa y la importancia que tiene en la sociedad, permitiendo conocer culturas diferentes y formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros.